Bueno, es una alegría inmensa de nuevo seguir compartiendo. En esta serie ya vamos por el 35, 36 capítulo Wow. sobre educación. Estamos aprovechando este tiempo de construcción y de reconstrucción social en todos los niveles, en los niveles personales, interpersonales y globales, en un ejercicio de construcción de democracia también, es nuestro aporte también como ciudadanos a la esfera pública que hemos visto pues en los últimos años se ha deteriorado mucho y creemos que estos programas pueden alimentar esa construcción de democracia, haciendo que en la sociedad se conversen sobre temas que sean más relevantes para la vida de las personas. Es también un gesto también de amistad, de construcción de relaciones. Ahorita lo hablábamos antes de iniciar la importancia de las relaciones y este experimento pues con las tecnologías hace parte de querer ser y profundizar con el otro acerca de su vida, actualizar un poco lo que venimos haciendo. Con el otro también nos va sirviendo también como referente para nosotros ir como volviéndonos más completos y volviendo como a completarnos más, porque también en las relaciones buscamos también ser más completos, ser más auténticos, y esa autenticidad y esa vulnerabilidad pues también la estamos proporcionando mucho en esos encuentros para que empecemos a estimular un nuevo tipo de conversaciones. Entonces son como varios los esfuerzos que venimos como intentando hacer a través de esto. La otra parte es también un nuevo uso de las redes sociales y del Internet y de la comunicación en tiempos de la posverdad, en tiempos de la desinformación, pues volver a hablar es un asunto fundamental. Lo leía yo hace poco leyendo un libro sobre, por ahí lo tenía yo acá cerca, no sé dónde estaba, acerca de la posverdad. Y al final el hombre lo que hablaba al terminar se llama Posverdad, la nueva guerra contra la verdad y cómo combatirla. Y hablan un poco al final de la importancia de las narrativas, hablan un poco de esto que estamos haciendo tú y yo y que lo hemos venido haciendo con otras personas. La construcción de historias, la co-creación de historias hace parte de y no de cualquier historia, sino también de cosas que, como Diana Hamilton también lo dice, que compartan, intervengan nuestras verdades personales, nuestras verdades que hemos hecho en comunidad y como las verdades que tienen que ver con la objetividad. Quiere decir, darle un marco integral a la conversación. Eso también es lo que estamos haciendo también en estos encuentros. Y bueno, Diana, bienvenida a compartir con nosotros este ratico. Bienvenida. Andrés, muchas gracias. Gracias por la invitación a seguir construyendo. He escuchado varias de las conversaciones que has tenido, me han parecido maravillosas, también en los diferentes matices y el aporte que cada persona va dando desde su vida, su experiencia. Entonces, sí me parece que entra muy en armonía con esa intención de construir democracia. Hay personas que han tenido experiencias parecidas y otras muy disímiles, por ejemplo, a la mía, y me ha parecido fantástico poderlos escuchar con esa amorosidad que han venido a compartir. Hmm. Entonces, bueno, también estoy hoy dispuesta y abierta a compartir en este fluir que nos vaya surgiendo entre los dos. Qué Claro que maravilla. sí, Diana. Y ya nos daremos cuenta de quién es Diana a partir de sus relatos. No, no estamos dando todo como el background que tienen las personas, sino que queremos que en la primera momento de esta conversación vaya apareciendo ese relato. Entonces, así que te invito como a construir ese relato de tus experiencias. Es muy importante escuchar esto y lo repetimos mucho en los encuentros porque es como nuestra manera de recoger aquellos aprendizajes profundos que nos ha dejado nuestro trasegar por la vida y eso hace parte también de cómo nosotros siendo cada uno de nosotros educadores, incluso vaya o no a la universidad, vaya o no a la escuela, todos estamos educando a través de nuestro ejemplo, a través de nuestros actos, nuestros comportamientos, nuestro hábito. Entonces, como que recoger en esta cesta todos esos aprendizajes es como lo primero que hacemos para empezar nuestro relato. Así que bienvenida, Diana, a compartirlo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en, en diferentes ámbitos, lo más variopinto posible? Ok, pues mira, yo nací en Ibagué y a los 3 años mis padres migraron para Bogotá. Soy la menor de dos hijos, de dos hermanos,
Y para mí eso fue como un cambio muy brusco, pues a los 3 años, yo como ya he reconstruido mi historia, ¿no? Pero como lo viví, lo recordaba, por ejemplo, en la adolescencia o en mi juventud, es que en Ibagué todo era sol, luz, felicidad, tranquilidad, armonía, y llegué a Bogotá y era oscuro, frío, estrecho, ¿no? Entonces fue un impacto fuerte. eh, Como todos los colombianos, pues crecí en un entorno de violencia, de amenaza, donde pues la violencia es el pan de todos los días, ¿no? Eh, y sí tuve momentos difíciles y una niñez que yo no recuerdo feliz, eso que dicen, regresar a la niñez, yo digo, no, gracias, yo vivo mucho mejor ahorita. Y tuve sí eventos que para mí fueron difíciles, sé que mucha gente, muchos compatriotas han vivido momentos mucho, mucho más difíciles que los míos, pero pues para mí fue difícil también. Pues hoy en la adolescencia yo tuve una depresión fuerte y en el momento de pensar, bueno, ¿y será que yo me bajo del bus, como decimos comúnmente? Hubo algo que para mí fue como una luz grandísima y que ha marcado bastante mi vida y es que yo no quise perder el colegio, o sea, yo empecé como a pensar las cosas de las que me iba despidiendo, dije, no, pero el colegio yo no lo quiero perder. Y en este contexto de educación me parece bastante importante porque el colegio en el que yo estudié la secundaria, por ejemplo, recuerdo que cuando llegamos los profesores nos decían, a mí no me diga profesor, llámeme por mi nombre porque yo primero fui persona, ¿sí? Antes que profesor y antes que mi rol. Y en el colegio yo me sentí muy cómoda y me sentí como con esa libertad de ser como yo era, sin sentirme como amenazada de lo que me sentía como en peligro en otros entornos de la vida y sentía que allá tenía suficiente variedad de posibilidades para elegir en mi expresión deportiva, artística. Mis amigos eran maravillosos, de hecho siguen siendo mis amigos ahorita. Entonces, pues son amistades muy importantes y de toda la vida. Y recuerdo que una vez hablé con el rector, le dije que estaba mal y llorosa y todo, y él cogió y me abrazó y me cogió a caminar por todo el colegio. Y recuerdo que de las cosas que me decía es que ser padres es difícil, es retador, desafiante, y me habló como de la vida en general, pero yo recuerdo mucho como esa calidez de ese abrazo, como esa contención, ese aquí estoy para ti. Y Mm. eso ha marcado eso y bueno, varias relaciones con docentes del colegio que era así, como chévere, como cálido, como tranquilo, relajado, con responsabilidad, porque nos ponían a hacer, nosotros entre los estudiantes hacíamos y organizábamos todas las actividades. Entonces hacíamos festival de danzas y los estudiantes hacían las luces, otros estudiantes hacían el escenario, otros estudiantes bailaban, otros se encargaban de la publicidad y así entre todos nos enseñaron a organizarnos entre nosotros mismos para hacer las actividades que nos gustaban. Entonces creo que fue una experiencia de libertad con responsabilidad sobre nosotros mismos y sobre el otro, que yo he guardado, pues conservo toda la vida y yo he sido docente durante más de 20 años. Entonces para mí ha sido como muy importante poder establecer esa relación cercana con mis estudiantes. No siempre lo he logrado, digamos, no es tampoco el objetivo, ¿no? El objetivo es poder generar un espacio donde el otro crezca, pero para mí esa ha sido una experiencia que ha marcado positivamente mucho mi vida. Y desde el colegio también empecé a practicar varias cosas, disciplinas deportivas. Yo fui porrista, fui gimnasta, estuve en el grupo de danzas. Entonces eso me ayudó con el tiempo a comprender lo importante que es poder integrar el cuerpo, el movimiento, poder conectar con el cuerpo, que es como nuestra primera casa, nuestro primer hogar, para poder estar en armonía con nosotros mismos, saber qué es lo que nos ocurre, saber qué sentimos y así poderlo expresar en el afuera, ¿no? A las otras personas, porque si no sabemos qué nos ocurre, pues vamos a tener mucha dificultad de poder expresar, manifestar, pedir.
decir lo que nos está pasando y lo que necesitamos. Entonces, todas esas experiencias también deportivas y de cuerpo fueron para mí muy, muy gratificantes e importantes. Creo que la vida me llevó a elegir la carrera que he agradecido toda la vida, que es psicología y bueno, yo ahí creo que entendí varias cosas de mí, varias cosas de mi familia, varias cosas de la historia, varias cosas de la forma en que nos relacionamos y la importancia de la forma en que nos relacionamos. Eh, Hice mi maestría también con un énfasis sistémico, relacional, entonces, y veía, fui como entretejiendo todo. Después me quedó la pregunta, bueno, esto está muy lindo de las relaciones y el mundo y los contextos y la modernidad y la posmodernidad, todo eso en la investigación, pero ¿cómo entra la vida espiritual? ¿Sí? Entonces, pensé cómo entra el cuerpo y la vida espiritual, entonces ahí empecé a indagar por la psicología transpersonal y la psicología integral, entonces, pues ya viene toda esta perspectiva del desarrollo de la conciencia, entonces se va sumando, ¿no? Como el conocimiento del cuerpo, su movimiento, de la integración, luego de la psique, luego de las relaciones, luego de la vida espiritual, el desarrollo de la conciencia, y bueno, yo he sido muy curiosa con las teorías, siempre me he preguntado, ¿y esto que dicen, sí será verdad? ¿Sí funciona? Y entonces he experimentado conmigo muchas cosas de las que he leído en los libros. Si funciona conmigo, vamos a ver cómo se vive, ¿no? Entonces he hecho muchos ejercicios de diferentes escuelas, primero conmigo para después ensayar, por ejemplo, en talleres o en clase o en otros espacios, ¿no? Entonces, eso me ha parecido divertido, me ha parecido interesante y cuando llegué ya como al modelo integral me pareció maravilloso poder ver que cada uno sí tiene su buen lugar, ¿no? Estas peleas de la mente que está polarizada, de que solo este enfoque sirve o solo esta teoría o esta sí dice la verdad y esa no es tan buena como esta, y ver que cada uno tiene una verdad parcial y que ocupa un buen lugar, darle su buen lugar y saber para qué sirve, qué parte de la vida explica, del proceso explica, para mí fue como revelador y muy tranquilizante en lo interior, ¿no? Como que veo la imagen que tienes detrás de ti, esa mandala, y es como algo así, como que cada parte tiene su buen lugar, pero todo entra en una armonía de la explicación de todo lo que nosotros vivimos y los desafíos de vida que tenemos. Entonces, hice también como más juiciosamente, más dedicadamente la exploración de mi vida espiritual y la relación con Dios, como empecé a vivirla, con ese Dios que estaba allá arriba, pues se ha ido transformando también a lo largo de mi historia. Eh, eh, Se ha ido como expandiendo y se ha ido borrando la imagen de un señor, ¿sí? Para irse como ampliando a todo lo que existe, todo lo que hay, a todos los seres, a todo ese trasegar que tiene la vida a través de lo que nosotros llamamos tiempo, ¿no? Entonces, que todavía no se sabe realmente cómo es, pero nosotros lo vivimos así, como en una línea del tiempo, por épocas. Entonces, creo que es como esa misma eternidad y la conexión con esa eternidad, con ese todo, con esa vastedad infinita, es la que ahorita guía como mi vida espiritual, sabiendo que los caminos religiosos y espirituales tienen un sentido y tienen también su buen lugar y su sentido de haber surgido en una época histórica de la humanidad, ¿no? Y para cada uno es un lenguaje que llega a las personas que necesitan esa puerta de entrada, ¿no? Esa puerta de desarrollo. Entonces, bueno, he pasado como en general por todo eso y en eso, pues, en ese recorrido han sido muchos los maestros, docentes y no docentes que he tenido en la vida, ¿no?
hay maestros que uno se topa en la vida y que no tienen que ver con la docencia como tal, pero que enseñan sobre la vida, ¿no? Y muchas personas bastante significativas, autores muy significativos, como muchas experiencias, y para mí tiene mucho sentido esto que Wilber dice, que es necesario mirar el mundo interno para conocerme, hacerme responsable y poder, no solo responsable desde el deber ser, sino responsable del saber qué necesito y poderme proveer lo que necesito, y es más fácil generar amor hacia mí desde eso que necesito, como hacia el afuera, ¿no? El mundo de las relaciones, y saber que todos estamos creciendo, evolucionando, y que cada día estamos aprendiendo a vivir, cada día es completamente nuevo, nunca hemos vivido el día de hoy, entonces por lo tanto no sabemos cómo lo vamos a vivir, ¿sí? Y cada día nos trae unos nuevos desafíos. Entonces, si vamos entendiendo eso, hay muchos momentos de autorreproche que perderían el sentido, ¿no? Porque pues es que antes no lo sabía. Tal vez yo no puedo juzgar la decisión que tomé hace 2 años o 3 años, porque es que en ese momento no sabía lo que sé ahora, ¿no? De los impactos. Entonces, si nos supiéramos todos que estamos creciendo, evolucionando y como las hojitas de los helechos que se van abriendo, abriendo, abriendo y desplegando así, ¿sí? Cada momento del despliegue es completamente nuevo, y si todos sabemos que estamos en esa, tal vez podríamos ser un poco más amables con los demás y comprensivos con los demás, ¿no? Entonces, bueno, más o menos ese ha sido mi recorrido. Me he dedicado, por supuesto, a la psicoterapia, a la docencia, a talleres, a generar espacios de aprendizaje sobre el ser humano, sobre el desarrollo humano y sobre la terapia, ¿no? Que es como mi mayor énfasis. Eh, Ese es como en general. Gracias, Diana. Muy interesante todo ese recorrido. Igual para mí ha sido muy significativo también cuando conozco estas expresiones teóricas más que pueden integrar más elementos, pues mayor capacidad de uno poder poner lo que ha venido viviendo de una manera más adecuada, más amorosa y más organizada. El deporte, el arte, el gusto por la filosofía, como que para personas que hemos sido como con almas curiosas de estar como indagando, siempre trae como ese fresquito de sentirse uno cómodo, sabiendo que es algo que va a estar cambiando y que podemos también reconocer en esa humildad como que no tenemos la mejor teoría, que siempre van a seguir existiendo en ese mismo principio evolutivo que siempre en 100, 200 años, incluso en el presente, que personas puedan tener mejores teorías que nosotros. Y eso es lo bonito también de reconocerse en esa perspectiva como de desapego frente a lo que uno cree, pero sí reconociendo que pues hay unas teorías que permiten pues mayores tipos de inclusiones, prácticas que son como más relevantes para algún momento de la vida de uno, y ha sido muy interesante. Para mí, hace 10 años, pues, incursionar también en los temas de la parte del arte y la parte emocional ha sido como un Mm, elemento que he venido como metiendo mucho en los currículos de una manera muy personal, no porque la universidad lo esté planteando, sino como por una necesidad casi existencial de favorecer entornos para que el aprendizaje, que está muy relacionado con las emociones y con el despliegue también del autoconocimiento, pues que sea más efectivo en las aulas. Entonces, ha sido como un llamado muy fuerte, pues, y cuando conoce uno teorías que le permiten, pues, jugar más, ¿cierto? Pues, las empieza uno a interiorizar. Entonces, como que nos hallamos como en medio también de una revolución muy grande alrededor de la comprensión del mundo interior, de otra vez de un reconocimiento de las verdades que las tradiciones místicas de Oriente y de Occidente han venido como trayéndonos como elementos en un momento que la modernidad nos dejó sin tradiciones, y todos se están preguntando por cuál es nuestra tradición, todos se están preguntando, muchas personas, qué significa ser buen ancestro, qué le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros
a nuestras generaciones más jóvenes que para nosotros somos un gran referente, ¿cierto? Nosotros nos estamos preguntando qué estamos dejando y esa relación con esa herencia, pues nos hace preguntar un poquito por cómo es que estamos, cómo están nuestras relaciones y cómo estamos vinculando nuestra creatividad al servicio como de que los liderazgos pues puedan emerger de una manera más amplia en la ciudadanía. Entonces, nos damos cuenta de que si el aprendizaje y nosotros que estamos como en educación, pues estamos favoreciendo la libertad, pues tenemos que lidiar un poquito con esas cosas que no nos dejan ser tan libres, ¿cierto? Como que son, cuáles son esas cosas que atan a que la libertad se constriña. Y eso me ha llevado como educadora, pues a trabajar también con los temas de las emociones, porque las emociones son una característica básica de la vida social, es una característica, Ujú. tiene que ver con los estados de conciencia, ¿cierto? Hay unas emociones que nos hacen estar más tranquilos y otras más ansiosos. Y entonces eso como para los maestros, eso ha sido muy lindo porque es como reconocer un mundo en medio de un bullicio, en medio de un mundo que está más enfocado al exterior, llevarlos a sus mundos, ellos los reciben con mucha gratitud y agradecimiento porque es como darnos cuenta cómo el ser humano puede estar mejor, aprender mejor. Y entonces como que me gustaría que empezáramos a hablar un poquito sobre eso, de esa educación emocional, de la alfabetización emocional, en esa relación con nuestros mundos interiores, que es un viaje muy, muy bonito, pero también a veces que no está exento de dolor, ¿cierto? No está exento de entrar a encontrarnos con ciertas cosas que nos van a generar también como algún grado como de sísmica interior así fuerte. Entonces, ese trabajo lo he venido haciendo y ha sido lindo. Primero, pues porque lo he venido haciendo conmigo mismo, un ejercicio de sinceridad, de atención ahí como cómo se expresan esas emociones en mí también, pero por el otro lado también ver una de las teorías que más me impactaron a mí cuando estudiaba esto de la educación emocional fue una neurocientífica que se llama Lisa Barrett, que llegaba a algo Ujú. muy concreto. Ella hablaba de cómo se construyen las emociones y decía ella que no es que sean como reacciones al mundo, sino que nosotros las construimos, somos constructores de esas. Y eso para mí fue como un hallazgo muy fuerte porque a partir de cosas sensoriales y experiencias pasadas, incluso familiares y intergeneracionales, incluso históricas también de más, como que construimos significado y como que Ujú. las emociones tienen que ver mucho con el aprendizaje, no solamente con una reacción inmediata, sino como con conceptos también y ahí está involucrada la parte cognitiva. Entonces, para mí eso fue como muy, como que nos daba mucho la responsabilidad también de lo que estábamos, cómo estábamos sintiendo, y por ejemplo, ahorita, minutos antes de arrancar la conversación, y un ejercicio que yo hago muy a menudo es que se me cayó el vaso de agua encima de todo el mueble. Entonces, como que empieza uno como a practicar cómo reaccionar frente a ese tipo de situaciones y entrenar al cerebro, casi Sí. como cuando uno empieza a entrenar guitarra, piano, un Sí. deporte, cómo empieza uno a actuar frente a un momento donde puede ser un momento muy dramático o puede ser un momento como que yo entreno. Entonces, como que me parece muy bonito que entráramos a hablar de esas experiencias, cómo para ti ha sido esa relación con ese mundo emocional y de pronto que, como qué claves en tu experiencia nos puedas compartir alrededor de ese autoconocimiento, que ha sido también uno de los grandes énfasis de estos encuentros y de perspectivas holísticas alrededor de estos Sí. mundos. Sí, sí, gracias. Lo que compartes me estimula como en varios sentidos, ¿no? Uno, en hablar como del equilibrio que es necesario hacia el adentro y hacia el afuera, ¿sí? Y en el equilibrio en diferentes sentidos, el hacia adentro y hacia afuera, y en la libertad y en los límites, ¿sí? Porque cuando nosotros, o sea, estamos como en una época en que la gente ha estado tan cansada de los límites que quiere no límites, no categorías, no nada, y resulta que el límite, desde que somos pequeños, nos permite configurar el yo, reconocer qué soy yo y qué es no yo, ¿sí? Es decir,
saber cuáles son mis emociones, mis pensamientos, qué es mi cuerpo, cuáles son mis objetos, cuál es mi espacio y cuál no. Es decir, cuáles son tus emociones, tus ideas, tu cuerpo, tu espacio, tus objetos. ¿Sí? Esto pareciera de pronto no tan crucial, pero es lo que permite generar el ego Mm, y permite muchísimas cosas, el aprendizaje, el tener una vida, comprender que la vida no es tan caótica, sino tener un orden de la vida, el prevenir el abuso sexual, permite tener también habilidades para el aprendizaje de lectoescritura y otro tipo de aprendizajes, ¿no? Entonces, alguna vez una mamá como que cuestionaba que al niño se le enseñaran cosas muy estereotipadas, pero es que lo primero, eso constituye un orden de vida para el niño y luego sí viene el desarrollo de la creatividad. Y no es que no es que se le tenga que prohibir antes el desarrollo de la creatividad, no, pero es que esa es como una base, ¿sí? Y vuelvo a la mandala que tienes atrás, si simplemente echamos los colores y ya, y hacemos así, pues ahorita hay mucho de estilo de arte así, pero no es tampoco caótico, ¿sí? Como que es necesario que cada color tenga su lugar, su forma, su estructura para poder tener una armonía. Entonces, luego hacemos lo que queramos con la mandala, ¿sí? Es como primero la estructura y luego hacemos lo que queramos con la mandala. Más o menos así. Entonces, es tan importante el tener estructura como el tener la libertad, ¿sí? Eso nos da orden interno y sensación y claridad interna, porque si no, no voy a saber si lo que estoy pensando y esa frase que escucho es mía o es tuya, si es alguien que me está hablando o soy yo el que me está hablando, ¿sí? O sea, y tiene que ver esto, estamos tocando también con experiencias que pueden tener que ver con enfermedad mental, ¿no? O sea, si yo no sé si la que está hablando soy yo o un ser superior o un alguien, pues bueno, esto puede generar mucha confusión y trastorno. Entonces, como ese equilibrio entre las polaridades es bastante importante. Tal vez tú estés ahorita gozándote todo este descubrimiento de libertad porque estás cansado de la estructura, pero alguien que haya gozado solo de la libertad va a necesitar estructura y eso le va a dar orden y le va a dar seguridad en la vida, ¿no? Eh, y por otro lado, pues las emociones, como bien señalabas, nosotros si venimos con un dispositivo biológico emocional, ¿sí? De emociones básicas, que todas sirven y sirven para la supervivencia y sirve para poder conseguir las cosas en el mundo, ¿no? Por ejemplo, también hay una moda de señalar negativo y querer eliminar el miedo. Nosotros sin miedo no llegaríamos ni a los 2 años, ¿sí? No tendríamos ningún reparo en rodarnos por las escaleras, saltar por la ventana, ¿sí? Qué sé yo, electrocutarnos, ¿sí? Pero el miedo nos protege la vida primero y el miedo tiene esa función. Entonces necesitamos es aprender cómo a conectar con esa función de las emociones, saber qué es lo que el sistema nervioso está evaluando, que me asusta, y es cierto que también tenemos muchos miedos imaginarios, ¿sí? Que no van a pasar, eso no es que esté pasando, no tengo ninguna señal acerca de, tengo historias sobre tal cosa, entonces necesitamos en esta conexión con el cuerpo poder encontrar y conversar con las diferentes, estoy dando el ejemplo del miedo, pero con todas las emociones sirve, de poder encontrar cuál es el mensaje que tiene una determinada emoción. ¿Mm? mm, Y cuando somos niños vamos aprendiendo unas experiencias emocionales ligadas a ciertos eventos. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo a mi papá, no es cierto, pero digamos, si a mi papá le asustaban los perros, pues muy probablemente él por protegerme me va a enseñar a estar asustada con los perros. Entonces, hay muchas reacciones emocionales que hemos aprendido y que vale la pena en algún momento de la vida a veces revisar, ¿no? Entonces tiene que ver con una experiencia interna y tiene que ver con esto de las relaciones y lo que pasa en nuestro entorno que vamos aprendiendo, que sí, mm. que no, qué emociones tenemos permiso de expresar y cuáles emociones no tenemos permiso de expresar, ¿no? Eh,
Por ejemplo, hay papás que se angustian porque su hijo o su hija llora, o hay mamás que se angustian mucho cuando los hijos están muy enojados y fuertes y enérgicos, porque eso viene con el enojo, ¿no? Esa energía, esa fuerza, ese calor, sí, esa hiperactividad, esa recarga, que son energías que podemos usar y que a todos nos pasa. Entonces hay padres o entornos que prohíben esas emociones, entonces resultamos transmutándolas o cambiándolas o disfrazándolas. En análisis transaccional se llama poniéndoles estampillas, ¿no? Entonces estoy enojada, pero yo te sonrío así para que tú no hagas algo pues más difícil para mí, ¿no? Pero por supuesto que no es un gesto espontáneo, ¿no? O puedo transformar la tristeza en enojo. A veces hay personas que tienen prohibida la alegría, ¿no? Como que no está bien Mm. visto que si te alegras te van a criticar, si danzas o si cantas te van a criticar. Entonces, sí hay un gran aprendizaje social eh, que permea la forma en que nosotros vivimos y expresamos las emociones. Entonces, si bien es cierto que es muy útil tener categorías y estas estructuras que nos dan unos límites, que yo si me enojo no le voy a pegar a mi mamá, a mi papá, ni a nadie, no tengo por qué romper los objetos, no tengo, eso da una contención. Después también necesito, como parte del proceso de desarrollo y de autoconocimiento, saber realmente qué es lo que siento, saber cuál es el momento y aprender a expresarlo, ¿no? Hacer ese contacto de poder decir, bueno, si algo me enoja, ¿qué es lo que realmente me enoja? A veces nos Mm. enojamos y creemos que es obvio, pero si paramos un momentico en el agite y decimos qué es lo que realmente me está enojando, probablemente muchas veces encontraremos un contenido distinto a lo que estamos reaccionando inmediatamente, ¿no? Puede que no tenga solo enojo, sino que algo me haya asustado, que haya una parte de miedo, pueda que no esté teniendo la habilidad de poner un límite, entonces le estoy echando la culpa al otro de que se pasó de un punto en que él tampoco sabía o ella no sabía, entonces necesito poner un límite. Entonces hay mucha posibilidad de aprendizaje allí en la conexión emocional. Dentro del desarrollo de las emociones, cuando somos pequeños, sentimos que una sola emoción como que nos llena la experiencia. Estoy alegre o estoy enojado o tengo miedo, perdón, pero en la medida que vamos evolucionando, vamos entendiendo que no solo nosotros nos emocionamos, sino que el otro también vive unas emociones y que puede tener en el mismo momento, ante una misma experiencia, una emoción distinta. O sea, lo que para ti puede ser muy agradable, para mí puede ser completamente aversivo, ¿no? Entonces voy empezando a diferenciar eso y también voy entendiendo que yo puedo tener ya un poco más de complejidad, dos emociones hacia un mismo evento, hacia una misma persona. Entonces puedo resultar muy enojada y odiando en un momento dado a alguien que quiero mucho, ¿no? Los padres son un gran ejemplo de eso, ¿no? Amamos a los padres y a la vez nos enojamos con ellos tremendamente a lo largo de la historia, ¿no? Eh, o las parejas. Normalmente las personas con las que convivimos son las que más nos mueven emocionalmente, ¿no? En todos los matices de emocional, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo que, bueno, pueden ser dos. Puedo tener la misma emoción hacia diferentes eventos o personas, ¿no? Recuerdo una niña de como 6 años que le estaban enseñando que no quería a la familia, le estaban enseñando en el colegio que no quiere a la familia. Entonces me preguntaba, ¿tú eres familia? Para saber si te quiero o no te quiero, ¿no? Entonces, poder aprender que, que yo puedo querer a una persona y también puedo querer a otra y puedo querer a otra implica una evolución emocional, ¿sí? Poder aprender que queriendo a diferentes personas, cada relación es distinta y trae unos matices diferentes, cada relación es completamente única, implica mayor complejidad. Es como si el abanico se fuera abriendo en más posibilidades y pudiera uno ver más matices, ¿no? Entonces, por eso, eso sana mucho para los hermanos a veces porque es entender que mamá nos quiere a todos, pero a todos de manera distinta, o papá, ¿no? Los cuidadores en general,
nos quieren a todos, pero de manera distinta. Entonces, esto va generando como una claridad y una valoración distinta de cada relación, porque yo puedo tener 2, 3 amigos a los que amo profundamente, que no significa que porque los ame tengo que tener relación de pareja, ¿sí? Porque también se va mezclando eso. No Claro. tengo que tener relación de pareja, no tengo que enredarme con ellos, los amo como amigos, pero cada uno pues son como amores distintos, específicos, porque cada relación es diferente, ¿no? Entonces se va haciendo como un poco más, cada vez más variopinta la experiencia emocional y cada vez más, si vamos haciendo ese trabajo interior, cada vez más consciente y además en la medida que vamos trabajando estos procesos de autoobservación, de meditación y de quietud, lo que antes nos movía muchísimo deja de movernos tanto, no es que no se sientan las emociones, sino que se va ganando como un centro y una paz, una tranquilidad, lo llaman de varias maneras, ¿no? Paz interior, tranquilidad, felicidad interna, que es como la base, el centro desde donde estás, y más como en la superficie van pasando las cosas, van pasando la emoción, la tristeza, la alegría, el miedo, la sorpresa, pero tú estás como con un centro mucho más sereno, tranquilo, ¿no? Entonces, esto que pasa, que digo afuera, no te mueve la vida completa, como que sabes que este enojo, esta tristeza pasará, pero lo que permanece es este centro en el que yo estoy, ¿no? Entonces, hay muchas formas de ir cambiando la manera de vivir las emociones y de irlas complejizando, enriqueciendo, variando en la experiencia, hasta que también, dependiendo de las prácticas que tú hagas, puedes tener un centro mucho más sereno, donde sí vives todo lo demás, pero no se vuelve tu experiencia completa de vida que te desestabilice, ¿no? No sé si con eso he Sí, no, muy respondido a tu interesante lo que pregunta. planteas. Eh, Me interesa mucho también esa relación entre lo emocional y lo político, porque yo Ujú. siento que así como las emociones, digámoslo que todas son como ingredientes, ¿cierto? Pensando en la metáfora de que todo el pan y las galletas tienen harina, ¿cierto? Pero dependiendo a cómo se mezclan esos ingredientes, pues sale una galleta, un pan. Igualmente pasan con los ingredientes de las emociones. El miedo puede tener cosas que tiene la ira y la envidia. Y hay un planteamiento muy interesante también como en régimen sociológico de las emociones y cómo cada una también está relacionada como con formas de hacer política y de vivir la vida en sociedad. Por ejemplo, el miedo en el contexto social actual también a veces se usa como un arma psicológica en el caso de los Claro. gobiernos y el terrorismo para infundar ansiedad, angustia y controlar la mente de las personas. Entonces, como que uno ve que también diferentes formas de ejercicio ciudadano y de formas de gobernar, como por ejemplo la culpa, uno la ve que en las religiones míticas y en los sistemas familiares conservadores, pues que es un dispositivo también de regulación de qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Si haces esto, vas al infierno, si no es esto. Entonces, como que esa división también más en el lenguaje de pronto wilberiano, pues más como hacia lo etnocéntrico, ¿cierto? Como igual Ujú. la vergüenza, que también es un dispositivo de control de la población que muchas veces experimentamos también para saber qué hacer o qué no hacer, como qué dirán, que se da mucho también en nuestra conciencia. Y muy curiosamente la emoción contraria a la vergüenza es como el orgullo, y uno lo ve mucho también en las manifestaciones del orgullo gay, por ejemplo. Salgo del closet, es una emoción como más hacia el mostrarme que Ujú. orgullo, lo voy a compartir. Cuando algo me da vergüenza, yo quiero es como guardarlo. Es una emoción que me trae como que me echa para atrás, la otra me echa hacia afuera. Entonces me parece muy Ujú. bonito ver cómo, y hay otra que es también mucho más sutil, a veces es más difícil de ver, y es una que también en estos tiempos, eh, pues surge más en un tiempo donde las redes sociales, la idolatría,
personas que son muy exitosas, ¿cierto? La sobreexposición de las vidas de las personas, ¿cierto? En los medios de comunicación, lo que llamaba una persona como la intimidad como espectáculo. Entonces, esa envidia empieza a volverse también como un régimen emocional más sutil, más difícil de reconocer que el miedo, porque el miedo uno lo siente más rápido. Y, y, y que en buena parte es algo también pues molesto en las relaciones, porque es como no emocionarme por los logros de los demás, sino que yo empiezo a sentir como unas ganas como de, como por qué lo logró, ¿cierto? Entonces también ese tema también que uno lo ve mucho en la psicoterapia integral, que es lo de la sombra dorada, es un Ujú, poco de ya no en la sombra alrededor de lo negativo, sino como lo positivo, como esa idolatría, esa cosa por el otro, me hace también ponerme en una visión a mí como de autodesprecio, de como de indignación, lo que llaman también en la filosofía no hay un concepto alemán que habla de eso, que es como la admiración infeliz por los demás, como que yo no me alegro por el otro, sino como que es como la envidia y es una emoción que es más difícil de reconocer y entonces dentro de los regímenes sociales como que uno siente que en esa evolución también de esas formas de organización, pues a pesar de que esas emociones están todas en nuestra vida cotidiana, pues hay sociedades donde le hacen más énfasis o ciertas formas de gobernar. Entonces me parece chévere poder reflexionar un poco sobre esto porque esa esclavitud a esas emociones pues nos protegen de la responsabilidad de ser co-creadores de la vida, tener más responsabilidad, eh, ujú. tener mayores capacidades de juego, que yo siento que en eso yo hablo de la libertad. La libertad para mí tendría que ver como esa capacidad de jugar y estoy muy de acuerdo contigo que los límites, que también es importante darle una perspectiva del desarrollo a esto, porque de acuerdo también en el Ujú. momento en el que estás, pues, y en lo que has vivido, pues vas a necesitar ciertas cosas y no se van a poder de alguna manera generalizar en este mundo del emocional. Yo la Ujú. parte de la libertad, siento que cuando uno hace ese trabajo y esa historia con cada una de estas situaciones y la reconoce en uno, para mí ha sido muy bonito de donde yo he sentido como, incluso para los hombres, algo, una reflexión muy importante, es como el relación a nuestra vergüenza, que yo siento que Ujú. muchos de los casos de acoso sexual, y lo que llaman el patriarcado, ¿cierto? Está muy relacionada con esa emoción y para mí como maestro me ha hecho mucho comprender en profundidad qué es lo que pasa, qué es lo que nos lleva a, a expresar, que a veces a expresarnos con agresión en las relaciones. Y en el trabajo, cuando estuve mucho trabajando con mujeres en la universidad pedagógica, había algo que surgía muy natural y era mucho, como estábamos mucho entre mujeres, el asunto de la competencia entre ellas, en los casos de las educadoras. Y hablamos un poco Ujú. del tema de la envidia, que aparecía como una emoción pues para trabajar. ¿Qué nos podrías tú también plantear para trabajar de pronto estas emociones que son difíciles, que yo sé que no son cosas tan sencillas para trabajar estos mundos? Me gustaría que habláramos un poquito de esas dos emociones que son mucho más sutiles, pero que Ajá. realmente nos hacen mucho daño, que realmente resultan generando como una relacionalidad mucho más competitiva, digo yo, o mucho más destructiva. En vez de alegrarnos por lo que nos pasa a los demás, como que siempre estamos buscando Sí, la competencia. Como que se camufla sí. la competencia y en la parte de la vergüenza se camufla también ese deseo de ser reconocidos por el grupo, ser como que... y hay una paradoja en ese reconocimiento también, para poner, y con eso cerraría yo esta reflexión, que no queremos ser reconocidos por todos, sino por aquellas personas que nosotros valoramos. Entonces, eso de la inclusión también se vuelve una paradoja cuando no queremos ser reconocidos por aquellas personas que tienen pensamientos abominables o que nosotros creemos que no son de nuestro grupo. También en psicología se habla del sesgo de confirmación, que con algunas personas, cuando cometen un error, decimos si son de nuestro grupo, hablamos del hecho, pero si no es de nuestro grupo, atentamos con la esencia del ser, lo destruimos y se ha visto muy relacionado en la esfera política. Ahorita pues en el país, acá en Colombia que estamos en elecciones, se nota mucho esos sesgos de confirmación y me gustaría que habláramos un poquito de ese mundo y cómo podríamos como desde tu experiencia abordar estos dos mundos de esas emociones de la vergüenza y de la envidia. Bueno, me parece
parece muy interesante el planteamiento y fíjate que el fenómeno nos lleva a la edad de más o menos 3 años, ¿sí? En el desarrollo, hablando en el desarrollo, ¿no? Ponle entre 3 y 5 años menos, ¿sí? Que es un momento bien interesante en el desarrollo humano, porque es que el niño nace egocéntrico, y egocéntrico en el sentido, hablando del desarrollo, es que no tiene la capacidad de reconocer al otro, ni de poder comprender cómo lo ve el otro, ¿sí? Digamos, porque todavía no ha madurado para eso. No es porque sea malo, no es porque malintencionado lo que sea, sino porque así nacemos. O sea, solo nacemos dándonos cuenta de nosotros y los demás se vuelven primero parte de nuestro mundo, de nuestra experiencia, luego tenemos una relación utilitaria en el sentido de que son los que me dan de comer, me pueden Mm, suplir las necesidades, pero luego empiezo en esa edad a darme cuenta de que el otro es otro, ¿sí? Y esto es un cambio importantísimo, darme cuenta de que pareciera obvio para los que ya somos grandes y decimos, pues claro, pero no, en ese momento es un cambio cognitivo y de conciencia grandísimo, porque me doy cuenta que el otro es otro, es decir, somos distintos, ¿sí? Somos distintos y entonces soy mirada por el otro, ¿sí? Hay un otro que me mira, ujú, es el inicio de esa conciencia de que hay un otro que me mira. Y entonces, antes yo me miraba, yo me sentía, yo me experimentaba, yo era yo, ¿sí? Pero ahora hay un otro que se da cuenta que soy yo, ¿sí? Y esa es una noción muy nueva en la vida de un ser humano y que va a marcar el resto de la existencia también. ¿Sí? Y Erickson hablaba de las crisis que en esta etapa surge la vergüenza, la culpa, mm, ¿sí? Y también hay todo un boom de terapias y de filosofía que dice que uno no debe sentir culpa. Pero imagínate que la culpa tiene que ver con esa conciencia de que hice algo que al otro lo incomoda o lo lesiona. Entonces hay un nivel de culpa que es sano mm, en la relación y sano en la conciencia de que somos seres distintos y que yo necesito también tener en la consideración con el otro, tener un cuidado por el otro, ¿sí? mm, Claro, la culpa ha sido mal utilizada por siglos en la educación, mal en el sentido de que te asusta, ¿no? Nada más la frase de este niño me va a matar, este Andrés me va a matar si no hace no sé qué. mm, Pues imagínate, sí, eso ahorita nosotros nos reímos, pero para un niño puede ser excesivo que yo mate a mi mamá porque no llevo el vasito a la cocina, por ejemplo, es un peso muy grande para un niño que no logra todavía, hasta ahora se está dando cuenta que hay un otro, que no logra, por supuesto, entender un contexto mucho más amplio, mm, ¿sí? Entonces, la, la, la culpa tiene ese sentido mm, que ayuda a relacionarnos y nos invita a tener un límite de nuestro actuar mm, para no lesionar al otro. Y la vergüenza tiene que ver también con esa conciencia de que hay un otro que me mira, mm, pero ahí ya tiene que ver con la calificación de cómo soy yo aceptado en el entorno. ¿Cómo me siento yo aceptada en el entorno? Entonces, fíjate mm, que cada uno tiene su sentido interesante mm, porque el niño empieza a aprender qué es lo que sí es aceptado o no en su entorno. Y que, por supuesto, no podemos decir que todo sea aceptado, ujú, ¿sí? Entonces, tanto hombres como mujeres sentimos vergüenza de diferentes maneras, pero al niño además, culturalmente, creo yo, se le asigna como en las expectativas que se tienen hacia los hombres mm, desde niños, que sean fuertes, que sean valientes, que sean echados para adelante, como decimos. Entonces eso va dejando cada vez, esas expectativas dejan menor rango de error. mm, ¿Sí? Entonces el permiso para equivocarse ajá, es mínimo y el niño va aprendiendo que es mínimo, ¿sí? Incluso si llora, si cualquier cosa, y se le ridiculiza, o sea, hay muchas mm, prácticas sociales que ridiculizan
al niño, ay, míralo cómo está bailando, ja, 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 ¿sí? Eh, y bueno, está bailando, en fin, no pasa nada, qué rico que se esté divirtiendo. Entonces, sí es importante que en esa edad, Mm, por lo menos los que ya estamos adultos, nos demos cuenta en qué sí vale la pena generar esa noción de que esto no es permitido y explicarle en términos de niño por qué no es permitido, ¿no? Recuerdo una amiga cuyo sobrino le dañó un cuaderno, un libro que era muy importante y que es irrecuperable. Y ella le decía, ¿cómo me vas a reparar esto? Porque es que así como a ti no te gusta que yo te dañe tu juguete, pues a mí también me lesiona que tú hayas dañado mi cuaderno. Y el niño tenía como 3 años. Y el niño entonces le hacía así a la tapa, ¿no? A la cubierta del cuaderno, y ella acordó con él una forma que el niño pudiera reparar. Entonces vas a hacerme tal cosa y me vas a ayudar a ponerle esto encima del cuaderno. Ella sabía que no le iba a mejorar el daño, pero sí le estaba enseñando a él a reparar y a mostrarle a él que él sí podía reparar. Sí, claro, él no le iba a comprar un cuaderno, él no tenía cómo volverle a llenar el contenido, él no, pero sí podía, le enseña que él podía desde su edad tener un acto de reparación, que nosotros, por ejemplo, como cultura hasta ahora estamos aprendiendo la importancia de la reparación, ¿sí? Y aquí no, lo podemos llevar también a contextos más amplios que estamos viviendo en nuestro país. Pero a veces nosotros no sabemos ni siquiera qué pedirle al otro para que nos repare, y es importante generar esta cultura de reparar. Entonces la culpa y la vergüenza sí nos enseñan sobre cómo relacionarnos con el otro, y también enseña, por supuesto, que el otro, también yo le puedo decir, óyeme, no me gustó tal cosa, y el otro se va a sentir avergonzado, ¿sí? Es incómodo, pero es parte de lo que necesitamos vivir. O sea, si imagínate un mundo sin culpa y sin vergüenza, sería un mundo sin noción del otro. ¿Sí? Entonces, estas emociones están en el tránsito del egocentrismo al etnocentrismo, al saberme parte de un grupo. ¿Mm? Y luego, en la siguiente crisis, Erickson nos habla del desarrollo de la competencia. Y la competencia no es como lo entendemos de competir para ganar, sino de entender para qué soy bueno, para qué soy buena, cuáles son mis habilidades. Más adelante viene la competencia mm, en ese sentido. Entonces, cuando nosotros vamos aprendiendo, o sea, venimos también de hace muy poco tiempo, y todavía hay muchas prácticas educativas donde enseñan que todos debemos tener la misma habilidad, ¿sí? Para las cosas, ¿sí? mm. Todos deberíamos ser buenos para todo, y realmente no. Todos tenemos todas las capacidades de desarrollo, pero se nos facilitan más unas que otras. ¿Sí? Claro. Y claro, en un entorno educativo, pues muy probablemente necesitaremos aprender varias cosas parejas, pero cada uno tendrá un nivel de desarrollo distinto, como en las diferentes inteligencias, ¿no? Cada uno va desarrollando las diferentes inteligencias a un ritmo particular. Entonces, eh, aprender que no ganaste, pero es que tú eres bueno en tal otra cosa, ¿sí? No importa, está bien, hazle, ¿no? Digamos, quitar la crítica tan pesada, ese castigo social tan pesado y esa exigencia de que seamos buenos en todo, sino que está bien que lo hagas, está bien que rindas en Mm, un promedio, pero también que aproveches tus habilidades y las desarrolles más tus habilidades, pero también vas a necesitar otras, porque si no, entonces se vuelve como un facilismo de que yo solo hago lo que me gusta y lo que me sale bien y listo. Pues la vida no es tan así. Necesitamos mm. aprender y desarrollar también otra serie de habilidades que nos traen mayor desafío, ¿no? Y eso también nos hace más integrales y más completos, y hace que nosotros realmente podamos desarrollar como más ampliamente todo nuestro potencial y nuestra capacidad, ¿no? Y es incómodo porque siempre en un proceso de aprendizaje, les decía a mis estudiantes,
claro que nos vamos a sentir torpes porque es que no lo Claro, sabemos, ¿sí? Pero entonces necesitamos atravesar ese torpe, ¿no? Y si haces una pregunta estúpida y el grupo hace, ah, pues esa pregunta está incluida en la matrícula, entonces la puedes hacer cuantas veces sea necesaria, ¿sí? Porque todos, no hay pregunta realmente estúpida, toda pregunta surge de un no saber que es completamente válido en este proceso de aprender cómo es la vida. Entonces, eh, trabajar con preguntas es muy interesante para permitirse ese no saber, permitirse no tener la habilidad, permitirse no ser competente, porque es que todos nacemos incompetentes. Necesitamos incluso aprender a respirar. Y es lo primero que necesitamos aprender, respirar. Que ya después lo hacemos como obvio, bueno, y eso que el COVID vino a enseñarnos que no es tan obvio, ¿no? Necesitamos aprender a comer, necesitamos aprender a tomar, a sacar la leche, ¿sí? Eso es un aprendizaje del bebé. Entonces nacemos completamente incompetentes, ¿sí? Y necesitamos desarrollar nuestras competencias. Esto en la vida política, que fue como arrancaste también como el planteamiento, es muy aprovechado porque cuando estamos en una sociedad que está tan identificada con sus emociones, es decir, que la gente cree que es su emoción, ¿sí? Que el enojo, creen que el enojo no es una experiencia que se pueda tener y que es algo que pasa y es que no soy yo, sino que es una experiencia, ¿sí? Y que yo la puedo también, como tú decías, aprender a gestionar distinto. Entonces, si vienen y me hablan del candidato que no me gusta, mi experiencia se llena de enojo. ¿Sí? Entonces soy enojo, una bolita de enojo, ¿sí? Y entonces hago todo por validar mi experiencia. Esa es una perspectiva muy egocéntrica, ¿sí? Y entonces se vuelve etnocéntrica cuando hay otros más con los cuales confirmo que nos enojamos y que entonces mi experiencia tiene sentido, ¿sí? Entonces ya somos nosotros los que nos enojamos en contra de tal candidato. Entonces estamos viviéndolo, y esto pasa con las campañas políticas y pasa con muchas series, ¿sí? Que transmiten, que van es a las emociones y no a la racionalidad, que es lo que se desarrolla después, ¿sí? Que es la capacidad de análisis y de ver las cosas desde afuera, ¿sí? De no implicarme y ver las cosas desde afuera. Esto en el desarrollo de la humanidad, pues ha traído todo el desarrollo de la ciencia, de la industrialización, del conocimiento, y ahorita con la posmodernidad, pues entonces se ha criticado porque entonces es muy frío, claro, se quitó la emoción, digamos, no se quitó porque la emoción nunca se quita, pero deja de ser validada, entonces se puede considerar muy frío. Y ya la posmodernidad dice, no generes ninguna de esas categorías que no ha servido, así, la descalifica, y todas, y entonces empieza, la invitación es que empieza a darte cuenta de los grupos que no han tenido voz, ¿no? De las minorías, los excluidos. Entonces la conciencia se va como hacia ese grupo excluido, que la bondad que trae esa nueva conciencia en la humanidad es precisamente reconocer una cantidad de desequilibrios que habían venido pasando, y entonces se le empieza a dar voz y lugar a esas minorías. Ahí la trampa que trae eso, que trae esa bondad, es que entonces yo me identifico con una minoría y ahí con esa minoría entrego toda mi pasión y toda mi emoción y nos volvemos pura emoción pro minoría tal, y entonces todas las otras minorías es como un regreso a la etapa emocional. Todas las otras minorías no son tan válidas ni tan importantes como mi minoría. ¿Mm? Y entonces hay como un regreso y un retorno a la edad emocional de los, pongámosle 3 a 6 años, ¿sí? Donde a veces se pierde entonces la capacidad de argumentar, y esa es parte de la trampa en que estamos atrapados como humanidad. Se pierde la habilidad de argumentar, porque se descalifica, porque eso es frío y porque eso ya pasó en la historia y no tiene lugar. Entonces, la invitación en el desarrollo de la conciencia y la evolución de la conciencia es a reconocer la importancia de cada etapa y de lo que aporta cada etapa, cada nivel. Entonces, sí, las emociones
es el cuerpo primero, antes que las emociones, es súper importante. Sin cuerpo no estamos acá, ¿sí? Las emociones nos dan una base de cómo vivir y cómo movernos en el mundo y cómo gestionarnos y nos da información sobre la experiencia, pero necesitamos aprender cuál es ese mensaje y no Mm, dejar que una emoción llene toda la experiencia, no identificarnos con ello y darle también cabida a las ideas, al mundo de las ideas, al mundo de los argumentos, al mundo de las propuestas, mirar la coherencia, la lógica, buscar metas, ¿sí? Y también lo que viene después, que es permitir que todos sean válidos. Eso es muy difícil para una mente que se polariza, pero como la evolución de la conciencia invita es a que integres todo, ¿sí? Cuando tú empiezas a integrar todo, cuerpo, emoción, racionalidad, eh, el pluralismo, ¿sí? Empiezas a tener una conciencia integral. Integral para ti mismo, donde dices, bueno, me está rascando la espalda, el pecho, el hombro, algo pasa con mi cuerpo, me duele la columna, algo pasa, necesito acomodar y empiezas a entrar en contacto con tu columna y dices, ay, esto me trae una tristeza o es que he estado sobreexigido, estoy muy en el deber ser, no sé qué, o es que claro, yo dije, ¿cómo no he logrado lo que ha logrado el vecino? ¿No? mm, Me también. estoy exigiendo lograr lo que logró el vecino. Y después digo, bueno, pero esto, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Cómo es esa sensación? Y la saco de mí, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo es que puedo entender esto y realmente comprenderlo y no quedarme solo con mi versión? ¿Cómo es que los otros me ven actuando cuando estoy así, ¿no? ¿Cómo es la relación que estoy estableciendo con otros? Y poder empezar a integrar todas esas miradas, pues tu vida va a ser mucho más enriquecida, vas a entender que no necesitas identificarte con una emoción, por lo tanto no necesitas identificarte con un candidato y vas a entender más fácil que ningún candidato va a ser el papá del país, que va a ser el salvador, el Mm, mesías, porque algunos entienden eso desde, claro. desde la experiencia emocional y se venden así, ¿no? O sea, aprovechan eso, ¿sí? Y yo lo he visto en muchas series de televisión donde salgo así, toda como alterada emocionalmente y yo digo, bueno, ¿por qué estoy así? He hecho la pausa y digo, ¿por qué estoy así? Claro, porque están poniendo pura información directo a la emoción básica, Eso ¿sí? es clave. Y eso nos altera la racionalidad, nos altera la capacidad de análisis y nos saca de ese centro que yo antes comentaba, ¿sí? Entonces entra como al núcleo para que tú desde la emoción te muevas y te desestabilices. ¿Sí? Mm, Entonces poder aprender a integrar y pasar por todas estas facetas de la emoción, ir a la racionalidad, porque no nos damos cuenta, pero a veces desde la emoción usamos la razón para justificar mi emoción. No usamos la razón para analizar la situación y decir, yo estoy aliado con esta forma de pensar o estoy aliada con esta forma de pensar o estoy aliada con esto eh, por mi emoción y me alío normalmente, si tú te das cuenta, por las heridas de mi grupo de referencia. O sea, si yo tengo unas heridas de un grupo étnico específico, todos los argumentos se me van a acomodar para explicar esas heridas y para muchas veces vengarlas, que es desde ese nivel de conciencia emocional, ¿sí? Entonces el candidato que me va a servir es el que entre en sintonía con la venganza o la retaliación o la compensación de mi herida y de mi herida personal y de mi herida colectiva, ¿sí? Pero si soy de otro grupo, de otra herida, ¿sí? Que tal vez esto lo hirieron o, bueno, otra herida, me va mm, a pasar lo mismo respecto a esta herida y no a la otra. Y entonces toda mi razón va a quedar nublada completamente mm. por la herida colectiva que estoy defendiendo sin reconocer, porque esto muchas veces se queda en el inconsciente y no reconozco la herida que estoy tratando de sanar y de resolver para mí. Y como decimos cuando jugamos escondidas, ¿no? Para mí todos mis amigos, ¿no? Mis ancestros, mi clan, mi grupo de referencia. Entonces, si nosotros empezamos a reconocer esas heridas y a sanar, probablemente no se va a volver el argumento político con el cual estamos eligiendo gobernantes
de una nación que nos cubren a los que estamos con las heridas de diferentes clases, ¿sí? Perdemos esa noción, volvemos a ser muy egocéntricos creyendo que somos pluralistas. ¿Sí? De Ese es acuerdo. uno de los engaños. Creo que ahí he podido como, creo que no hablé fue de la envidia, ¿no? Sí. Que la envidia tiene que ver con la competencia, con esta crisis de competencia, Mm, de no sentirnos, y con las ideas que hemos aprendido acerca de qué es ser competente. Si ser competente es tener la casa rosadita o azulita o verdecita, con el carrito tal o con el título tal, cada uno aprende un nivel de competencia, ¿no? El título de estudio tal, o si eso es ser competente y ser exitoso, pues la envidia nace cuando veo a alguien que ha logrado lo que yo no he podido lograr, por lo que sea, ¿sí? Entonces se vuelve un espejo maravilloso. Yo invito a que lo vean, porque son las emociones que nos avergüenzan, ¿no? Sentir vergüenza nos avergüenza, ¿no? mm, Sentir envidia nos avergüenza también. Entonces por eso no se habla. Pero bien interesante ver que cuando yo sienta la envidia, así no se la quiera contar a nadie para no agregar la vergüenza, cuando siento envidia es porque alguien me está mostrando, reflejando algo que yo he querido y no he podido. Y vale la pena chequear internamente por qué no he podido. De pronto, alguna vez lo quise, pero ya no corresponde para mi vida. Pero una parte de mi ilusión y mi fantasía se quedó pegada allí. De mm, pronto, yo no me he comprometido con lograrlo. Entonces necesitaría mirar ese compromiso. De pronto, no he tenido los recursos para eso. Entonces necesitaría mirar cómo gestiono los recursos para eso. ¿Sí? De pronto esa persona, porque además nadie sabe el esfuerzo que cada uno ha hecho para las cosas, ¿sí? De pronto esa persona se ha esforzado, ha tenido que transitar, o le ha llegado un golpe de suerte que yo no he tenido, y yo he tenido otros privilegios, otros golpes de suerte que no estoy viendo, ¿sí? También puede pasar eso. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a celebrar lo mío, también puedo celebrar lo del otro, ¿sí? Y si yo lo veo como aprendizaje, pues también celebro que se me abre una ventana de posibilidades y de conocimiento que antes no tenía, ¿no? O sea, realmente si yo aprovecho esa envidia a mi favor, puedo realmente ver un espectro de posibilidades que no había tenido en cuenta. O puedo decir, yo ya estoy tranquila porque ya entiendo que esa meta no está en armonía con mi vida en este momento, ¿no? Creo que ahí sí, englobé un sí, poquito no, muy, muy, muy las bien, emociones. Diana. Para redondear nuestra conversa, me gustaría, ¿por dónde nos podríamos ir? Pues me gustaría un poco hablar un poco de la paz. Yo he estado muy interesado desde hace unos años en aportar a esa construcción de las didácticas para la paz y la convivencia, desde el arte. Bueno, pues ahí me he mezclado muchas cosas porque pues también tengo un enfoque integral en lo que hago y me gusta siempre diversificar mis experiencias educativas para nutrirlas con el deporte y la expresión me parece fundamental eh, en esos territorios que han estado pues muy asediados por el dolor, por la violencia y Mm, cuando uno medio levanta un poquito el escenario o lo abre, todos hemos tenido alguna situación familiar. Parece que la familia me ha hecho mirar ese mundo de lo meso, de las relaciones, otra vez de lo que hablábamos al inicio, porque es ahí donde están muchos de nuestras crisis relacionales. Me ha hecho mucho reflexionar mucho sobre el mundo familiar y pues tú tienes una gran experiencia en ese territorio. Y también pues me parece importante hablar un poquito de lo que estamos también como país, también, y también lo que estuviste compartiendo también en este encuentro mm. integral, como cómo podríamos redondear entre esas dos líneas que te invito a conversar. Me parecen súper fundamentales. Para mí ha sido algo muy, muy, muy fuerte porque pues normalmente vemos como que las crisis como allá en el ello, ¿cierto? En la tercera persona o en la sociedad, pero medio uno escarba en el mundo más cercano de los círculos de pertenencia en los que estamos y ahí están todas esas cosas que reprochamos de nuestro mundo social, la corrupción, la mentira y bueno, una cantidad de cosas que
no evitamos esculcar por, pues, incluso por dolores, incluso hablar de política Claro. en familia, eso casi es un delito, eso no hable de eso, la sexualidad no hable de eso, como que son unas cosas que están mucho en la atmósfera de los tabúes y parece ser que son como las cosas que como educadores tenemos que crear habilidades interiores y relacionales para abordar esos temas, incluso los del cambio climático, acoso sexual, racismo, que son los temas que para los maestros se vuelven como parte de las agendas curriculares emergentes para abordar, pero no hay las emociones, no hay las habilidades en conversación y muchos maestros se encuentran como, uy, me parece clave, pero no tenemos y no tenemos esas habilidades construidas. Y eso es lo que también están viendo en el territorio político después de construir la ONU, los objetivos de desarrollo sostenible, ahorita vienen muy interesados en la otra parte, los objetivos de desarrollo interior. Ahorita en Europa están en esa gran discusión para complementar porque se dieron cuenta de que eso tenía que tener un tipo de cuestiones del interior, de confianza, conversación, colaboración y bueno, ahí estamos también con un grupo de amigos estudiando ese material. Entonces, como que es un llamado muy fuerte porque, claro, tenemos que, hemos reconocido dónde nos hemos como atado para esa construcción de ir un poquito más allá de esos mundos etnocéntricos y egocéntricos y irnos a celebrar un poquito esa oportunidad, esa diversidad, pero también nos damos cuenta de que eso es muy difícil incluir a todos. Y los maestros lo saben, lo sabemos nosotros también por la experiencia y hemos optado también por crear también una aldea más compasiva, de crear grupos donde nuestra afinidad y estas conversaciones hacen parte de estos encuentros, porque como la inclusión radical es tan difícil, pues es algo muy importante y teóricamente lo puede entender como que es más en términos de la potencialidad de la política y la democracia, empezar a crear grupos de afinidades que puedan empezar a crear esos cambios y agilizarlos. Y en buena parte, pues en esta reunión de iniciativas lo que yo he querido también es como saber que es muy importante pues relacionarnos con pues con todos los niveles de conciencia. Sabemos que para la construcción política es más importante y acelerarla y catalizarla con aquellas personas con las que podamos resonar y agilizar muchos más cambios. Entonces me gustaría que habláramos un poquito sobre esto que empiezo yo a decir de una manera muy desordenada, pero que es como la que te invito como a conversar también. Que eso es lo bonito de la conversación, no tanto, y ese tartamudeo es importante, esa imperfección en la comunicación, porque no estamos hablando solamente de lo que sabemos, sino también de algo que queremos comprender con el otro. Y entonces uno invita al otro a bailar ahí, no Sí. solamente como lo hacen los profesores a que repitan lo que sabemos, sino que esto es bonito y este tartamudeo es algo bello. Lo celebro también como Claro. parte de la imperfección en nuestra... Claro, Mm, claro, porque es parte del construir, o sea, estamos construyendo, ¿no? mm. Y aprendiendo en este día que nunca hemos vivido antes, ¿no? Como decía. Sí, entonces, pues no podemos tener un guión exacto que repetimos sin tartamudear cuando estamos Mm, construyendo y cuando estamos escuchándonos en algo nuevo, ¿no? Invitándonos a algo nuevo. Entonces, yo también, hay cosas que no sé qué voy a decir porque es nuevo. Pero hay como varias cosas que me llegan y voy a tratar de organizarlas, ¿no? mm, Por una parte, sí es importante, creo yo, desde esta mirada de del desarrollo de la conciencia, poder entender en qué nivel está cada persona para saber, no todo el mundo puede, nadie puede saltarse de niveles, nadie puede pasar del egocéntrico al mundicéntrico, pero sí se puede estimular la comprensión de ese nivel en el que estamos e invitar, como contar e invitar al siguiente nivel. Es decir, si yo estoy viendo mi necesidad, mi herida, mi forma de ver las cosas, pues vale la pena reconocer que es así, validar esa experiencia porque es real, es cierta, y es la vida, la forma en que lo vive el otro. También es importante invitar al siguiente paso, que es a reconocer que hay un otro distinto, un otro que también tiene unas mm. heridas distintas y que ha vivido otra historia, pero que también le duele. O sea, a veces en regodearnos en nuestra propia herida, desconocemos que el otro también tiene las suyas y que son distintas, pero que también le ha costado y ha tenido que hacer un recorrido de aprendizaje, de sanación o de una vida
sea como sea, ¿no? Mm, Entonces reconocer un otro. Pero si ya reconocemos al otro y tenemos unos grupos, ¿sí? Que es importante generar ese grupo y de hecho en la presentación que yo hacía en la Conferencia Integral Europea, mm, ahorita a final de mayo, yo decía que en nuestro país, con la guerra que hemos tenido, que fracciona al ser humano por dentro, internamente nos fracciona, nos demos cuenta o no, porque hemos crecido y parte de lo que uno vive en la medida que crece, pues cree que es obvio, pero hemos estado fraccionados. Parte de lo que hemos hecho en diferentes zonas del territorio nacional es generar esos grupos, ese ámbar que ayuda a contener, ayuda a procesar lo que no se ha procesado internamente, ayuda a ver la herida, ayuda a soltar. Muchos están trabajando con arte, con cuerpo, con teatro, con danza, con mm, pintura, con ejercicio, para poder procesarlo, la memoria corporal, ¿no? Y poder soltar esos dolores, soltarlo lo atrapado en el cuerpo y poderlo mover de una manera distinta, ¿no? Las gaitas por la paz, el sancocho por la paz, el café por la paz. Bueno, hay muchos por la paz y las muchos costureras. grupos, Mm, las costureras muchas, que están generando ese ámbar y eso de los grupos con los cuales me identifico puede ser muy sanador en un momento dado. Pero si vamos a seguir avanzando ujú, en el desarrollo de la conciencia, no nos podemos quedar solo en el ámbar, porque el ámbar genera una pertenencia con una parte de la población, pero me ancla en lo emocional, ¿sí? Que era lo que hablábamos ahorita, mm, y limita el florecimiento de lo racional y de las explicaciones científicas y de todo lo ujú, que también ha traído de bueno la era industrial, el desarrollo, el progreso, la lógica, el pensamiento lógico, la gestión orientada a metas a través de un propósito, ¿no? Eso también ayuda a que nosotros logremos metas, logremos trascender ese mundo etnocéntrico de sanación y emoción, centrado en la emoción. Entonces, si ya empezamos a gestionar y en la gestión han venido eh, empresas, estudios, muchas universidades, muchos programas de formación que estén bien orientados, enfocaditos, toda la parte de gestión personal, de gestión de comunidades, de gestión, que son procesos organizados, trabajados en la lógica, sustentados teóricamente en investigaciones, pues nos saca un poco del proceso emocional y nos desarrolla unas nuevas habilidades que individualmente y como grupo podemos aprovechar mm. para que nuestros sitios estén mejor organizados, nuestra convivencia esté mejor organizada, podamos lograr desarrollar nuestras competencias y nuestras metas y que la envidia no sea lo que más nos agobie, ¿sí? Sino sentirnos también que cada día nuestro es un día exitoso, no porque logramos la meta final, sino porque también vamos avanzando hacia nuevas cosas, ¿no? Mm, Pero si ya estamos así y no nos estamos ya regodeando en las emociones, también quedarnos solo ahí nos puede hacer creer que el valor de la persona es solo lo que hace, lo que tiene y demás, y no es solo eso, es también eso, es una parte. Entonces, invitar al siguiente nivel de conciencia, que es entender que la voz de todos empieza a ser válida. No tengo que estar de acuerdo con todo. Es que eso a veces genera una amenaza en el yo y en lo personal, ¿no? A mí no me tiene que gustar, a mí no tengo que estar de acuerdo, no tengo que ser fan de ese grupo, pero puedo irme a entender cómo ha sido la experiencia de esa persona, que es como si ves cada vez más ampliando la empatía y la noción de que hay un otro distinto. ujú. Entonces, y puede que tenga muchos prejuicios hacia esos otros, ¿sí? Minorías distintas, eh, y vale la pena hacer un proceso de reconocimiento de esos prejuicios, para qué me han servido, de que Mm, supuestamente de que me protegen, porque todos esos prejuicios han surgido en alguna época de la humanidad o del desarrollo de mi clan donde fue útil. O sea, claro. nada en la vida es inútil, ¿sí? Todo Mm, tiene sentido. Entonces, ¿para qué fue útil la vigencia de eso? ¿En qué sentido me puede servir o me puede limitar?
Y si vemos muchos prejuicios, con algunas personas aplican y con otras no, ¿no? Porque la tendencia es a generalizar. Ujú. Entonces, poder mirar eso. Y si ya estamos en eso, que ya, digamos, ahí hay mucha gente que ha venido, en cada nivel han venido generando unos trabajos interesantes. Hay muchos trabajos, por ejemplo, de constelaciones. Digamos, se ha trabajado mucho, por lo menos en Colombia, en lo que se llama la paz imperfecta, ¿no? Porque en la medida que avanzamos somos menos radicales, entonces cuando estamos desde la emoción y como más egocéntricos o etnocéntricos podemos querer una paz negativa que es la ausencia total de la violencia y del conflicto, y eso nos puede estancar porque entonces no la tenemos y nunca la vamos a tener y podemos caer en desesperanza, pero si vamos avanzando vamos a poder ir encontrando formas de generar paz imperfecta, que son acciones que todos podemos crear en lo cotidiano, para vivir en paz, para sembrar paz, aún estando en conflicto en términos del país, ¿no? Entonces, ahí hay mucha gente que ha hecho muchas cosas, como grupo, gestionar negocios, apoyar reinsertados, comprar sus productos, comprarle al indígena, comprarle al campesino, generar el rebusque, apoyar el emprendimiento de varios. Los colombianos ocupamos un lugar importante entre los países que emprenden. Entonces tenemos eso de salir adelante, de hacer el rebusque, ganarse el dinero honesto. Todo eso son decisiones de hacer paz y de sembrar paz, con un nivel de conciencia al menos racional, o a veces más pluralista o mundicéntrico, como de esa noción de entre todos vamos generando un país que vaya saliendo adelante, ¿no? Entonces es menos egocéntrico en el esperar que un mesías o alguien nos saque adelante, sino que entre todos vamos teniendo conciencia de que estamos construyendo país, ¿no? Súper clave. Eh, y ahí se están generando nuevas formas de comercio y de sociedad, como las ecoaldeas. Bueno, se están abriendo muchísimas organizaciones y demás. Entonces creo que poder ver en qué momento están las personas, los grupos, y en qué momento ya es propicio invitar al siguiente nivel, vamos empujando entre todos, y los que somos líderes, educadores, facilitadores de grupos, vamos pudiendo ampliar un poquito eso, empujando ese impulso evolutivo. Creo yo que es una forma importante e interesante y desafiante para nosotros, ¿no? Porque va a Muy ser desafiante. invitador, sí, y puede ser invitador porque no nos quedamos repitiendo lo mismo, ¿no? Ajá. Eh, Dentro de lo que yo observaba y exponía también, es que sí es importante reconocer que estamos en conflicto, sí es importante reconocer nuestras heridas, sí es importante reconocer ese dolor, porque cuando se dice, sí, a mí me ha pasado, sí, me ha dolido, sí, yo estoy herido, yo estoy herida, Mm. se puede decir, me duele todo, pero elijo, y esto es importante, una decisión de elegir hacerlo distinto, ¿sí? Porque yo me puedo quedar en que sí, estoy herida, entonces me va a desquitar, me va a vengar, esto no sirve, y la desesperanza, y estoy llena de dolor, estoy llena de enojo, estoy llena de rabia, todo como en ese mundo emocional, sí, Mm. que los discursos y los medios aprovechan mucho, incluso la forma de dar noticias a veces, bueno, va como a lo víscera, sí, entonces va a lo visceral, me lleno de esas emociones que me limitan, me llevan a desesperanza, pero si yo elijo hacerlo distinto, voy también a lo racional y digo, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué puedo hacer hoy distinto? ¿No? Y pues sí, dejaba la pregunta y dejo la pregunta, ¿qué vas a hacer hoy en tu cotidianidad para sembrar paz? ¿En tu mundo interno o paz afuera? O ambas. ¿Qué vas a hacer hoy? Y entonces probablemente encuentres algo distinto, una sonrisa amable, ayudarle a alguien, ser solidario, no creerte la historia que te están contando a veces, no creerte la historia que te estás contando también es importante, poder Ah, desarrollar esa capacidad de evaluar tus propias ideas y tus propias historias, ¿no? Entonces, creo que ahí recojo
Sí. parte de lo que decías de qué hacer como educadores, ¿no? Aprovechar ese momento de elección. O sea, yo también he tenido momentos en que me han agredido y claro, sale todo el ogro interno, ¿no? Mm. Sí, la biología. Y eh, desarrollar esa habilidad de darme cuenta y elegir cómo voy a poner el límite de tal manera que a la vez de una posibilidad de paz. Mm. ¿Mm? Entonces, bueno, es, creo, No, desafiante, ¿no? Nosotros, sí. por ejemplo, que tú sabes, en Hispanoamérica Integral, que yo estoy coliderando Ujú. junto con Erly, pues estamos trabajando también para estas evoluciones de conciencia y estamos generando espacios de formación. Wilber nos compartía en la conferencia ahorita en mayo, él hacía una reflexión que me pareció bien enriquecedora porque es una de las veces que él dice qué hacer, ¿no? No que expone solo su modelo, sino que dice qué hacer. Entonces él hizo un análisis de cómo empezó la conciencia mundicéntrica a tomar fuerza en la humanidad y decía y encontró que fue mucho a través de la educación, ¿sí? De las universidades, de los centros educativos. Entonces él invita a que usemos también esto que es llevar la información, explicarle a la gente que siempre estamos haciendo lo mejor que podemos, pero que podemos también hacerlo diferente, ¿sí? O sea, quien está reaccionando desde lo egocéntrico, pues lo mejor que puede hacer porque es donde está, ¿sí? Mm. Pero también puede desplegarse hacia nuevas cosas. Sí, porque si hacemos el juicio de que esta persona es egocéntrica, esta persona no sé qué, pues ahí ya estamos nosotros mismos negando que todo es importante y es válido, ¿no? Entonces, y que vamos en desarrollo. Entonces, poder abrir espacios de formación, enseñar estas perspectivas, mostrarle a la gente que así como es válido, también hay otras maneras que traen menos sufrimiento, menos dolor, más habilidad para reaccionar a la vida, te enriquece la mochila de herramientas, como decimos nosotros, la Mm. mochila de herramientas para poder responder a la vida de una manera más armoniosa con uno mismo y con los demás, pues es invitar y es sembrar semillas para que vayamos haciendo cada vez cosas distintas, ¿no? Claro, Avancemos como sociedad en la conciencia. claro, Diana. Esa es la invitación y parte de la propuesta de este proyecto naciente, de empezar a articular una red global de aprendizajes con iniciativas que ya llevan años y que tienen herramientas, visiones, pero en diferentes ámbitos, no Claro. solamente en el ámbito, sino como lo más diverso posible y en una reconciliación profunda también con los mundos posmodernos, porque hay que invitarlos a bailar, hay que invitar al moderno, al tradicional, a todas las personas tienen algo que desde una perspectiva más profunda, desde el alma, desde corazón a corazón, todos tienen algo que aportarle y estamos invitando pues con las personas que ya hemos entablado ese diálogo para seguir haciendo avanzar no solo la ciencia, sino también hacer avanzar la conversación, porque sabemos que primero el monólogo, lo que nosotros nos dialogamos Ujú, permanentemente, después el diálogo, y después del diálogo, ujú. pues hay como una gran intencionalidad política también en todo esto y es la co-creación. ¿Qué podemos inventarnos juntos? ¿Cómo podemos hacer proyectos que satisfagan a los participantes de una manera multidimensional? ¿Cómo hacer que estos proyectos y satisfagan también las necesidades humanas más profundas de autorrealización, de autotrascendencia, de conexión más profunda? Y a eso es lo que estamos invitando también en estos capítulos, a conocernos, a comprender también qué nos hace sentir vivos. Creo que esas, las metáforas de la paz, de la potencia mundial de la vida son proyectos que nos invitan a nosotros como ciudadanos a cuáles son los principios creativos de la vitalidad, qué significa estar vivos. Y esto nos ha llevado en estos diálogos, en estos programas a hablar de la autopoiesis, la mutualidad, la cooperación, el erotismo como una fuerza Ujú. también de integración de polaridades que pueden ser más Total. fructíferas en la vida. Entonces es Mm. muy bonito cómo nosotros estamos en esa gesta y claro, desafiándonos porque en buena parte estos actos de conversación siempre es un acto creativo, un acto de amor, un Sí, acto de embellecimiento. Y entonces sí. estamos muy alegres porque esto cada vez va cobrando más vida para nosotros y también para
dejar documentos históricos también a futuro para que empecemos como a reunir el capital creativo que hay en la humanidad y en las experiencias. Y creo que uno como docente, y es lo que yo también después de pandemia sentía la necesidad de hacer esto, decía, listo, puedo seguir haciendo lo mismo en mis clases, pero como que no me sentía mal, no me sentía Ujú, con la misma emocionalidad para seguir haciendo a partir. Incluso en mis prácticas también integrales de vida, sí, las podía seguir haciendo y estaba bien, pero como que hay un espacio de lo meso, que es donde estamos ahí como necesitados de ujú. empezar a construir en esa esfera, que de pronto no está tan construida. Ya el trabajo interior en buena parte, pues es algo que uno no deja nunca de hacer, pero pues venimos en ese camino, en ese trabajo más consciente y de vulnerabilidad también, viendo como la vulnerabilidad como un instrumento de percepción científica también, Mm. una manera de mirar que eso también es una manera de hacer ciencia, ciencia ciudadana. Entonces, Diana, estoy muy contento de haber compartido contigo, creo que aportaste muchas claves del presente personal, pero también político, y era lo que también quería que tuviera ese matiz la conversación, que fue entonces, no sé si quieras de pronto unas últimas palabras ya para redondear nuestra conversación y bueno, con todo el corazón quedamos como conectados. Lindo. Muchas gracias, pues agradecerte, invitarte y a todos los que nos oigan a seguir construyendo esa paz desde el desarrollo de la conciencia, ¿no? De darnos cuenta que estamos en un nivel y en unas capacidades, pero que les dejo la metáfora como del helecho, que siempre estamos pudiendo desplegarnos y desplegarnos hacia algo distinto, y para eso necesitamos tanto validar lo que hemos hecho y en lo que estamos, como abrirnos a nuevas posibilidades, ¿no? Y a invitar al equilibrio hacia adentro y hacia afuera, o sea, en una armonía conmigo y en una armonía con el entorno y las relaciones, incluso con los más desafiantes, que son los diferentes a nosotros, ¿no? Muchas Entonces, gracias. diría eso para cerrar. Y bueno.